Hola, ¿qué tal? Hoy vemos de la estación de embalaje 3, estación de embalaje, el tercer módulo, que es la programación con TIA Portal. Entonces, bueno, yo el proceso lo he visto en dos partes, digamos, lo he dividido en dos procesos, o en tres, mejor dicho. El primer proceso sería el control general de lo que es la botonera, ¿vale? Con la seta de emergencia, la alarma, el reset, el manual automático, el start y el stop. Eso sería el primer proceso. Este es el que controla en general el resto de los procesos. El segundo proceso sería pues el de esta cinta con la manipulación de las cajas, ¿vale? El tercer proceso es la fabricación de las piezas. Entonces, para ello he hecho tres grafet. El grafet de control general, pues aproximadamente como siempre, me voy repitiendo. O sea, en principio comienza con alarma, con la sirena. Cuando no hay seta de emergencia y se pulsa el botón del reset, pasa a la etapa de manual. Está en manual y cuando eh, se pulsa automático, se pasa automático el selector, pasa a automático a paro, y después siempre está en automático, pues en paro o en marcha, ¿vale? En paro está esperando al botón de marcha. En paro tiene encendida la luz de automático, la de paro y la de marcha en parpadeo. Y cuando se pulsa marcha pasa automático, o sea, a marcha, automático marcha. Y entonces tiene encendida la de automático, la de start, y además pues eso, tiene marcha activada, con lo cual va a desencadenar todos los procesos. Si se pulsa stop, pues vuelve a paro, y en cualquier sitio de ellos, si, si está el 1, 2, 3, que está sin alarma, se pulsa Z y va a la 0, al estado de alarma. Y si está en automático, es decir, en la 2 o en la 3, y se pasa a manual, va a la 1. Entonces, este es el general que hemos visto tantas veces. Ahora, el del transporte. Tenemos ya el de transporte y el de fábrica. En los dos es común que si ha empezado el proceso y pasa a manual, se para y además pasa a cero, y en el otro igual, pasa a cero. Y si está en proceso y se para, o sea, se para con paro, aquí sería con alarma o manual, aquí sería con paro, entonces pasa al estado de pausa en los dos procesos. Bien, entonces en el proceso del transporte automático, vamos a ver si conseguimos ver. Bien, en el transporte automático lo que tenemos es lo siguiente. Primero espera condiciones. Entonces simplemente el pistón lo pone a reposo. Bueno, aquí el pistón al final he decidido, me he decantado por gobernarlo con salidores digitales directamente. Entonces las analógicas, bueno, yo leo en el PLC las entradas analógicas, pero las salidas analógicas no las activo para nada. Entonces, pues bueno, no, lo activo el proceso con entradas y salidas digitales. Vale, pues espero condiciones con todo en reposo. El cuerpo lo paso a reposo, a la posición de reposo. Meto cilindro, abre pinzas, y estoy esperando a que me llegue marcha, que me va a llegar del proceso de general, y que el pistón esté en reposo y esté con pinzas abiertas. Entonces ya una vez que ya empieza con la marcha y con todo en condiciones, me crea un palet que se crea aquí,
¿vale? Y ¿dónde lo crea? ¿Cuándo lo crea? Hasta que detecte la fotocélula de inicio. Una vez que detecta la fotocélula de inicio, pone en marcha la cinta hasta que detecte la fotocélula de centro, que es esta. Una vez que la ha detectado, pasa el cuerpo de pistón a recogida, ¿vale? Entonces el cuerpo de pistón pasa aquí y se está esperando arriba. Cuando el pistón ya ha llegado, pues simplemente espera. ¿A qué espera? A que haya una caja aquí, aquí, a que haya una caja aquí, ¿vale? Para poder continuar. Y cuando no esté la fotocélula esta, no esté no activa, es decir, cuando esté activa, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como una de las premisas era no caja en carga, pues, pues eso, pues es no caja en carga. Bien, pues entonces ya bajo cilindro. Una vez que baje cilindro, ¿cómo lo bajo? Pues con la salida digital saca cilindro. Estoy esperando cilindro fuera. Una vez que está fuera, cierro las pinzas. Una vez que las tengo cerradas, subo cilindro con las pinzas cerradas, ¿vale? Que sería ahora. Para ello meto cilindro. Cuando está el cilindro dentro, pasa el cuerpo al pistón a descarga, es decir, aquí encima del palet. Una vez que está en descarga, o sea, esto lo hace con el pistón de cuerpo a pistón a deja. Cuando está en descarga, baja el cilindro con sacacilindro hasta cilindro fuera, abre pinzas para dejar la caja hasta pinzas abiertas, después sube cilindro con mete cilindro hasta cilindro dentro y después ya saca el paquete hacia afuera. Esto es una E. Esto es una E. Saca el paquete hacia afuera con todo, con el palet y la caja, ¿vale? Y una vez que está fuera, bueno, lo saca fuera y manda a destruir piezas que las destruirá cuando lleguen. Entonces espera a fotocélula cinta fin, que la fotocélula cinta fin es esta última, ¿vale? Y una vez fotocélula cinta fin, pues vuelve a inicio otra vez. Bien, ahora vamos a ver el enlace del proceso de fábrica. Vamos a ver aquí 1, 2, este sería, le pulso a la D para que se vaya a este otro extremo, veo la fábrica completa. Entonces, bueno, no la veo completa porque ahí la veo mejor. La subo un poco arriba. Bien. Bueno, espero condiciones todo en reposo. Entonces, cierro las puertas de entrada y de salida, las dos puertas. Entonces, espero marcha, puerta de entrada cerrada, puerta de salida cerrada y no caja en carga, es decir, que esta fotocélula no detecte nada. Entonces creo cartón durante un tiempo, ¿vale? Para que se cree el cartón. Una vez creado el cartón, abro la puerta de entrada, como ahora. Con la puerta de entrada abierta, meto el cartón a máquina,
durante un tiempo de meter cartón, es decir, ahora cuando se abre la puerta, meto el cartón a máquina, esto es un tiempo, pues también para que la baliza esté en marcha y tal. Cierro la puerta de entrada, con la puerta de entrada cerrada, fabrico la caja, que de ahí es de donde se coloca la baliza esta en marcha, durante un tiempo de fabricación. Es decir, lo que hago es convertir lo que es el cartón en la caja, y después abro la puerta de salida ya con la caja fabricada hasta la puerta abierta, saco la caja, al abrir la puerta de salida se me encenderá esta baliza, saco la caja hasta que hasta que esté activa esta fotocélula, porque lo tenemos que le llega al PLC cuando no está activa, ¿vale? Después cierro la puerta de salida hasta que la puerta de salida está cerrada y espero simplemente a que no haya caja aquí otra vez. Entonces ya se encarga el manipulador de sacar la caja y vuelvo a inicio. En cualquier sitio, si falta alarma o manual, pues nada, pues va al 0 y con paro pues se pausa. Bien, pues este es el proceso entero. Entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho. Aquí en TIA Portal, lo primero que he hecho ha sido asignar en bloques de programa, en el DBMEM, asignar todas las entradas digitales, todas las salidas digitales, las que hemos definido, crear todas las entradas analógicas, las que hemos definido, en salidas analógicas las he dejado libres, y después en memoria pues tengo el graphics general, que es el que me controla marcha, paro, alarma, etcétera, automático, manual, el graphics automático y el graphics de cajas, todos ellos INT. Después los estados del graphics general en alarma, manual, automático, paro o marcha. Bien, entonces yo desde el main lo que hago es, si primero siempre estoy traduciendo y refrescando las entradas y salidas digitales y analógicas, porque trabajo con la memoria, no con las entradas y salidas. Bueno, al final el PLC siempre trabaja con memoria, pero hay una memoria específica que es para entradas y salidas, que los tenemos en variables de PLC y las tenemos definidas aquí. Yo las tengo definidas siempre de forma genérica, las entradas digitales, las salidas digitales, y bueno, y tengo unas cuantas definidas para que me sirva para todos los tutoriales. Bien, entonces controlo el armario general, digamos. Después, si se pasa manual, controlo el proceso en manual. Si se pasa automático, controlo el proceso automático y controlo el proceso de cargas de la fábrica de carga de cajas. Si no está en automático, pongo los dos graphics a 0, y si está en alarma, controlo el tema de emergencia. Entonces aquí, esto es en el main, en las entradas salidas, pues lo que hago es lo que hemos visto tantas veces. En las entradas digitales, la I2.0 hasta, en este caso, la 39, que será la I6.7, todo esto que leo lo asigno a la memoria correspondiente, ¿vale? De dbmem.e, entrada digital la que sea. Las salidas digitales, pues en la Q 2.0 hasta la Q la que sea, 6.7, pues
pongo todo lo que he calculado en la memoria. Después, en entradas analógicas, pues lo mismo. En la entrada analógica la leo y lo pongo en la memoria, que en este caso no las uso para nada, ¿vale? Y en las salidas analógicas, pues les pongo lo que hay aquí, en libre 1, libre 4, es decir, nada, no voy a poner nada. Entonces, bueno, pues con esto, aquí tengo el DB de entradas analógicas y de salidas analógicas, como he explicado tantas veces. Entonces tengo el control general, que sería el del armario, el que se refiere a aquí, a este graph, ¿vale? Que en la etapa 0 está en alarma, en la etapa 1 está en manual, en la etapa 2 está en automático. Entonces de la etapa 0, si no hay seta, la seta es un contacto normalmente cerrado, y se pulsa el botón de reset, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 1, si está en manual, si se pasa automático el selector, pues pasa a la etapa 2. En la etapa 2, si está en automático, si se pulsa Start, pues está en paro, claro. Pues pasa a marcha. Y en la etapa 3, si se pulsa Stop, pues pasa a la etapa 2. Y en cualquiera de ellas, si está en mayor o igual que 2 y no es automático, pues pasa a la 1. Y si es mayor que 0 y se pulsa la seta, se va al 0, que es alarma. Entonces, en alarma activa la sirena, en automático, bueno, según tenemos aquí, en alarma activa la sirena, en automático activa el botón de automático. Bueno, aquí lo que hago es saco las salidas digitales y las activo con lo que las tengan que activar, ¿vale? El reset, pues cuando el reset se tiene que encender la luz de reset cuando está en alarma, no hay seta de emergencia, y se pulsa reset, y se pulsa el pulsador de reset, que los botones están aquí, el reset, y ya está. Y se quita cuando se quita el pulsador de reset. Bien, después la marcha se produce con el pulsador de start. Bueno, este lo voy a cargar y lo voy a guardar. Se activa el reset así. La marcha, el start, se activa en marcha, o cuando está en paro con un clock de 2 segundos, y el paro pues con el paro. Esto se me ha pasado pues porque lo copio de otros sitios, como me cambian las posiciones y tal, pues se me cambia, o sea, y tampoco he reparado en la luz del botón del reset. Bueno, cuando está en la etapa 0, dice que está en alarma. En la etapa 1 en manual, en la etapa mayor o igual que 2 en automático, en la etapa 2 está en paro, en la etapa 3 está en marcha. Vale, y esto es lo que vamos a utilizar en el resto de los procesos. Entonces, el de emergencia, pues cuando se produce emergencia, pues para todas las salidas de cinta, mete cartón, fabrica caja, saca caja, en fin, todas estas salidas digitales, que estas las he cogido una a una de aquí, ¿vale? Las salidas digitales de cinta, mete cartón, fabrica caja, saca caja, las voy poniendo aquí, y
pues hay salidas que ni las quita, pues por ejemplo las del tema de los botones, pero todas estas que activan cosas sí. La de la sirena, por supuesto, no la quita, ¿vale? Porque tiene que estar activa. El proceso automático de la fábrica, pues nada, cuando está, si yo esto lo traigo aquí, proceso automático de normal, lo primero en la 0 espera condiciones. ¿Cuáles? Pues que lo primero, bueno, hace estas activaciones, es decir, pasa el pistón a reposo, mete cilindro, abre pinzas y espera que haya marcha, ¿vale? Que el pistón esté en reposo y que las pinzas estén abiertas para pasar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa crea palet, bueno, aquí siempre pasamos a la siguiente etapa, ¿vale? O sea, a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 14. Entonces, bueno, pues ya está en la 1, espera a fotocélula cinta inicio, en la 2 a la fotocélula centro, en la 3 al pistón en carga, a la 4 no, o sea que haya caja, ¿vale? En carga. En la 5 espera a cilindro fuera, en la 6 pinzas cerradas, en la 7 cilindro dentro, en la 8 pistón en descarga, en la 9 cilindro fuera, en la 10 pinzas abiertas, en la 11 cilindro dentro, en la 12 fotocélula cinta fin, en la 13 que ha desaparecido ya del final y en la 14 vuelve a inicio. La 14 vuelve a inicio. Si está por encima de la 1 y hay alarma o manual, pues pasará a la 0, ¿vale? En este caso. Es decir, si no está en automático. Si hay alarma o manual es que no está en automático. Y entonces en cualquiera de ellas, lógicamente, pues eso, si está en marcha y se pulsa paro, pues pausa, no hace nada, ¿vale? Simplemente pausa. Activaciones. Bueno, pues yo lo primero que hago es colocar las salidas digitales que va a activar este proceso y después le digo, bueno, pues si no está en paro, pues activa la cinta. Si está en paro, bueno, pues termina de hacer lo que haga y ya está. Entonces, ¿cuándo activa la cinta? Pues en la 2, en la etapa 2, marcha cinta, aquí, y en las etapas 12 y 13, marcha cinta y marcha cinta, ¿vale? Crea paleta en la 1. Pistona recoge en la 3. Pistona deja, pues pistona deja en la 8, que ahora lo veremos, ¿vale? Luego saca cilindro en la 5, saca cilindro y en la 9 saca cilindro. Mete cilindro en la 0, en la 7 y en la 11. En la 0 mete cilindro, en la 7 y en la 11. Abre pinzas en la 0 y en la 10. Vale, pues en la 0 abre pinzas y en la 10 abre pinzas. Entonces, ¿qué les aconsejaría yo? Pues lo primero, hacerse un grafted. ¿Cómo? Pues bueno, está la forma académica, que sería dibujando. En un principio es la forma que más aclara, dibujando el grafted, y después ya cuando se tiene mucha costumbre y tal, pues se puede hacer en una hoja de cálculo, por ejemplo. Yo uso la hoja de cálculo para casi todo. Es lo que hay. Bien, el abre pinzas lo hago en la 0 y en la 10. En la 0 abro pinzas y en la 10 también.
encierra pinzas en la 6, pistón a reposo en la 0, pistón a reposo, cuerpo pistón a reposo, solamente en la 0 porque no necesitamos que esté en reposo en el resto del proceso. Destruye piezas en la 12 y la 13, 12 y 13 destruye piezas y ya no hay nada más. Eso es en cuanto al proceso automático. Proceso fabricación de cajas, pues exactamente lo mismo. Bueno, yo aquí me pongo todo el tema del Grafset, pero lo saco de donde lo tengo ya preparado. Entonces, fabricación de cajas, tengo estas etapas. En la 0, espera condiciones. ¿Qué espero? Marcha, puerta cerrada, pues marcha, puerta de entrada cerrada, puerta de salida cerrada y no caja en carga. En la 1, espero el tiempo de crear cartón. En la 2, espero puerta de entrada abierta. Puerta de entrada abierta. En la 3, espera tiempo de meter cartón. En la 4, espera puerta de entrada cerrada. En la 5, espera tiempo de fabricación, que aquí está. Ahora, en la 6, espera puerta de salida abierta. En la 7, espera que no haya no caja en carga, es decir, espera a que haya caja en carga, ¿vale? En la 8 cierra la puerta de salida. En la 9 espera no caja en carga. Y ahora en la 10 vuelve a inicio. Y después, si es alarmado manual, pues vuelve a la 0. Es decir, si no está en automático. Controlo tiempos. ¿Cuándo controlo tiempos? Pues bueno, en la 1 controlo el tiempo de crea cartón. En la 3 controlo el tiempo de mete cartón. Y en la 5 controlo el tiempo en fabricación. ¿Vale? Y después las activaciones. Las activaciones, en la 3 meto cartón. Pues vamos a ver. En la 3 mete cartón. He hecho las salidas digitales de este proceso, las he puesto primero y después le pongo cuando las activo, ¿vale? Claro, aquí a esta función de automático solamente viene si está en automático, etcétera, o sea, con las condiciones que sea. Si no, no viene. Entonces no me preocupo y además, haciéndolo así yo creo que está bastante bien. En la 5 fabrica caja, ¿vale? En la 7 saca caja. En la 2 abre la puerta de entrada. En la 0 o en la 4 cierra la puerta de entrada. Pues aquí cierra la puerta de entrada y aquí también. Ahora la puerta de salida. En la 6 abre la puerta de salida. En la 0 y en la 8, en cualquiera de las dos, cierra la puerta de salida. Pues en la 0 cierra la puerta de salida y en la 8 también. Y después en la 1 crea cartón, ¿vale? Y con esto se nos acaba los dos procesos. Y entonces, pues bueno, en proceso manual lo que hago es, tengo dos salidas, digamos, las de activaciones y las salidas de los botones, ¿vale? De los pilotos de los botones. Entonces, cuando crea palet, claro, y a proceso manual solamente va en manual, ¿vale? Con lo cual me despreocupo todo el resto de condiciones. Entonces me centro en manual y me lo creo, ¿vale? Cuando botón de palet, pues crea palet. Cuando el botón de cinta, cinta. Esto es la activación de la pieza que sea y esto es la activación del piloto del propio botón. Cuando abre pinzas, cuando cierra pinzas, cuando destruye pieza, destruye piezas, cuando crea cartón,
cuando abre puerta de entrada, cuando no la abre, cierra puerta de entrada, porque tenemos un botón de abrir puerta de entrada, pero tenemos dos salidas, la de abrir y la de cerrar, ¿vale? Entonces lo hacemos así y claro, cierra puerta de entrada y no activa el botón. Mete cartón, pues mete cartón, fabrica caja, saca caja, abre puerta de salida. Cuando deja de pulsarse abre puerta de salida, cierra puerta de salida, luego recoge cilindro deja, posición de adeja, el pistón, el botón del cilindro fuera pues saca cilindro y el botón de cilindro dentro mete cilindro y ya está. Con esto se acaba la programación. Entonces pues vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí estamos en automático. Si yo le pulso el 5, me parece que era, no, el 3. El 3, bueno, yo hice una serie de modificaciones con respecto al anterior. Pues esto, pues para poder ver la botonera, la puse sobre unos pedestales y en esta posición, de tal forma que vemos un poco todo, ¿vale? Entonces si yo paso a manual, por ejemplo, se me para el proceso en automático, lógicamente. Entonces, bueno, yo le doy a la cinta y tengo que decirle, esta tendría que haberle puesto enclavada, pero es igual. Bien, la pongo en marcha, le doy cuando llegue aquí, ya está. Esta sí la tengo enclavada. Crea palet, pues creo un palet, le doy a la cinta hasta que el palet llegue aquí, ya ha llegado, quito la cinta. Después, ¿qué es lo que hago? Pues traigo el cilindro a recoge y aquí por otro lado tengo que crear un cartón, vale, abro la puerta de entrada, tengo un cartón dentro, vale, pues entonces nada, cierro la puerta de entrada, fabrico la caja. Bueno, si abro la puerta de entrada veremos que la caja está fabricada. Entonces abro la puerta de salida, saco la caja hasta aquí. Después cierro la puerta de salida. Ahora bajo el cilindro fuera. Cierro las mordazas donde está, abro pinzas, cierro pinzas. Bien, ahora subo el cilindro, cilindro dentro. Ahora paso el cilindro a la zona de descarga, de deja, bajo el cilindro, abro las pinzas, subo el cilindro, a ver, bajo el cilindro, a ver el 3, bajo el cilindro. No he cerrado las pinzas, tengo que abrir las pinzas, ¿vale? Ahora subo el cilindro, correcto, ahora sí, y ya pongo en marcha la cinta y le pulso aquí y ya me la ha destruido. Vale, esto sería todo el proceso en manual, ¿vale? Bien, pues vamos a ver qué es lo que he modificado aquí, porque había una serie de cosas que tenía que modificar. Bueno, en primer lugar tenía la botonera, el panel button, lo tenía aquí y le puse dos pies aquí y puse el panel button ahí con los dos pies, ¿vale? Con el pie 1 y con el pie 2. Bien, en segundo lugar, el pie 1 y el pie 2 que estará en accesorios, y es esto el vertical support. Vale.
En segundo lugar, en Machine, al editar código script, había una serie de cosas que no las tenía hechas. Normalmente cuando haces un trabajo se te pasa alguna cosa o lo llevas todo bien apuntado paso a paso, bien. Pues aquí en el control de entradas digitales, en las activaciones de las entradas digitales, pues tenía controlar signo fotocélula en la caja, pero me olvidé de poner el pistón en reposo, el pistón recoge, el pistón en deja. Entonces, ¿cuándo está en reposo? Vale, pues tengo el cuerpo de pistón reposo, que es la posición del pistón en reposo, ¿vale? Eh, entonces, cuando a todas estas posiciones, para el máximo les doy un más 0.01 y para el mínimo les doy un menos 0.01. Entonces declaro unas variables float máximo y mínimo, y aquí en el pistón de reposo, pues bueno, las pongo, ¿no? Vale, con pistón reposo, con la posición esta, que la tengo declarada arriba, como ya vimos en el tutorial anterior. Entonces, leo la entrada analógica de donde está el cuerpo del pistón, y entonces le coloco a la entrada digital de pistón en reposo, si está por encima, si la entrada analógica del cuerpo en pistón está por encima del mínimo y está por debajo del máximo, es decir, está entre el máximo y el mínimo, entonces activo pistón en reposo. Lo mismo hago con el pistón en recoge o en carga, me da igual, vale. Con el cuerpo del pistón, vale. Entonces, bueno, esto simplemente lo puse aquí para utilizarlo aquí, vale. Pero bueno, este realmente no tiene nada, lo podría comentar, pero bueno, lo voy a dejar. Y pistón en deja hago lo mismo. Pinzas abiertas, exactamente lo mismo. Lo que pasa que lo hago solamente con la pinza 1. Se supone que la pinza 1 y la 2 van a la vez, ¿vale? Lo ideal sería hacerlo con ambas pinzas, ¿vale? Pero solo lo hago con la pinza 1. Entonces, si la pinza 1 está por encima del mínimo y por debajo del máximo, pues pinzas abiertas. De abre pinza y de cierra pinza, pues pinzas cerradas. Cilindro dentro, pues lo mismo. Coloco el valor máximo, el cilindro dentro más 0,01 y el mínimo menos 0,01. Y entonces le digo a la entrada digital del cilindro dentro cuando está por encima del mínimo y por debajo del máximo. Y el cilindro fuera exactamente lo mismo. Esto me lo había dejado y lo hice aquí. Vale, entonces estas variables de cuerpo en reposo y todo esto lo tengo arriba, ¿vale? Las tengo declaradas arriba, que son las posiciones en donde tiene que estar cada uno. Y bueno, y ya está. Esto es todo lo que hice. Luego, pues bueno, tuve que retocar también el tamaño bueno, pues ajustes finales, el tamaño del hook. Eh, y nada más, poner exactamente las fotocélulas en su sitio para que me coincidiesen pues con las paso de esto. También las velocidades, dejarlas ajustadas pues por ejemplo, la velocidad está a 0.5 y la velocidad de esta cinta que no sé, aquí está esta velocidad a 0.5 también, pues para que pudiese bien detectar y todo eso y parar a tiempo, porque hay que tener en cuenta que existe una comunicación de Machine Simulator con el PLC. Entonces no es lo mismo trabajarlo desde dentro del propio Machine Simulator, que él
pues con una precisión de un tiempo mínimo, pues tiene ya lo que ha ocurrido, y sin embargo pues con PLC no hay una comunicación en medio, y esto pues lleva unos tiempos, son tiempos muy pequeños, pero hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿vale? Pero siempre, o sea, eso siempre. Bien, entonces hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.